Bienvenidas y bienvenidos a Modo Contribuyente, un espacio donde hablaremos de impuestos, derechos y educación tributaria de forma cercana y en simple, porque entender el lenguaje tributario también es un derecho. Esto es Modo Contribuyente. Tus derechos, tus dudas, tus impuestos en simple. Modo Contribuyente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Modo Contribuyente. Hoy vamos a hablar sobre la ley de ferias libres. ¿Cómo beneficia a los vendedores y a los contribuyentes de ferias libres? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué rol cumplen las municipalidades? Vamos a estar hablando con Cristian Amtauer, especialista de la Defensoría del Contribuyente. Aquí comienza Modo Contribuyente, tu podcast tributario. Bien, como lo decíamos, estamos junto a Cristian Amtauer, especialista y relator de la División de Educación y Acompañamiento de la Defensoría del Contribuyente. Cristian, bienvenido a Modo Contribuyente. Muchas gracias, Sebastián, por esa presentación y por la bienvenida. Aquí muy contento nuevamente de estar disponible para nuestros contribuyentes. Cristian, vamos a hablar de ferias libres, pero para entender bien, ¿qué es un comerciante de feria libre? Porque está este comerciante que, no sé, vende la fruta, la verdura, pero después aparece otro toldo que se une a esta feria y después esa misma unión se transforma en una L y después aparecen los llamados coleros. ¿Qué diferencia hay con las ferias persas? ¿Son lo mismo? ¿Qué es un comerciante de feria libre? ¿O qué se define como feria libre en este caso? Perfecto. Mira, para comenzar, nuestra legislación antes de la ley 21.745, que es la ley que nos trae un nuevo régimen para los comerciantes de ferias libres, antes de esa ley no había ninguna definición de qué es lo que se entiende por feria libre. ¿Ya? Entonces, el tener una definición es un anhelo largamente sentido por los comerciantes de ferias libres que fueron muy activos durante la tramitación de esta ley. Participaron muy activamente de la redacción de la ley con reuniones en el Ministerio de Hacienda, asistieron también al Congreso, así que una participación súper activa. Y bueno, dentro de esa ley, ¿qué es lo que se incorporó? Se incorporó una definición legal de lo que se entiende por feria libre y esa definición incorpora dentro del concepto de ferias libres a los que venden productos alimenticios de origen animal, alimenticios de origen vegetal y también una gran categoría que se llama otro tipo de bienes al detalle. Entonces, si tenemos un conjunto de comerciantes que se reúnen de manera periódica, o sea, varios días en la semana o siempre los mismos días durante la semana, en un espacio delimitado por la municipalidad, ese conjunto es lo que vamos a conocer como feria libre. Perfecto. En el fondo, esto vino con esta ley que uno mencionaba a ordenar este paraguas que era de los vendedores de estos tipos de productos. Y esta ley, además, trae consigo estas modificaciones que han sido bien interesantes y que además han llamado mucho la atención. Y es este registro de comerciantes de ferias libres y además un caso bien particular que es formalizarse. Exactamente. Son varias cosas que va trayendo esta ley. Lo primero es, su eje principal es establecer un régimen tributario especial para los comerciantes de ferias libres. Ya, ¿y ese cuál es? Ese régimen tributario especial reemplaza a lo que conocemos como el IVA general que todos conocemos, el del 19%. Bueno, para el caso de los comerciantes de ferias libres, ese IVA del 19% podría no aplicar si el contribuyente así lo escoge, y aplicaría un impuesto especial que es con una tasa de 1,5%. O sea, pasaría de pagar como impuesto el IVA, que es el 19%, a este nuevo impuesto especial creado para ellos de 1,5%. Exactamente. Y la otra particularidad que tiene este mismo impuesto es que ese 1,5% no se aplica sobre todas las ventas, sino que se aplica sobre aquellas ventas en que el pago se realiza a través de medios de pago electrónico, la clásica tarjeta de débito. Ahora, eso en medios de pago porque hay muchas máquinas. Sí. ¿Tienen que tener algún registro, alguna información? ¿Alguien las tiene que certificar para que puedan utilizarlas? Efectivamente. Pueden funcionar para este sistema, para este régimen tributario especial,
los contribuyentes deben escoger alguno de los medios de pago que están autorizados por el servicio. Ya. ¿Cuáles son los autorizados? Uno lo puede chequear en el portal del Servicio de Impuestos Internos. Hasta el momento hay 5 proveedores que han hecho su solicitud y están validados para trabajar en este régimen tributario especial. Cristian, ¿y qué pasa con las ferias persas? Porque muchas veces o en algunas comunas coinciden los días en que están funcionando. Las ferias persas tienen otro grupo de vendedores, pero algunas veces medio que se mimetizan. Ahí el rol es clave del municipio. Exactamente. Aquí el que dice quiénes son comerciantes de ferias libres, en primer lugar, es la municipalidad cuando entrega los permisos. Ya. La municipalidad, si uno mira los distintos permisos en distintos municipios, generalmente aparece ahí indicado feria libre, en algunos identifican cuál feria, en algunos identifican incluso hasta el puesto del comerciante. Del comerciante, claro. ¿Ya? Entonces, esa es la definición que hace la municipalidad. La municipalidad dice quiénes son comerciantes de ferias libres y de hecho son responsables de enviarle la nómina de comerciantes de ferias libres al Servicio de Impuestos Internos. O sea, acá el rol municipal es define quién es vendedor, le entrega la patente para poder vender y además tiene que informar al servicio la calidad de este vendedor, que en este caso sería feria libre. Exactamente. Y acá, porque tú lo decías al comienzo, los vendedores de ferias libres tuvieron una participación en esta tramitación del proyecto de ley muy importante. Así es. Donde ellos pudieron levantar su voz en este caso, porque les beneficia la tributación. Baja casi más de un 16% de lo que están pagando hoy. Se actualizan con los métodos de pago, porque muchas personas van a la feria, chuta, no traje suficiente efectivo, Así es. no puedo pagar con tarjeta. La municipalidad los ordena. ¿Cómo participaron, si es que tú lo sabes desde tu experiencia en esta elaboración de este proyecto? Porque finalmente tuvieron una voz bien fuerte y presente. Así es. Lo que se hizo aquí fue una mesa de diálogo que partió directamente entre los comerciantes de ferias libres y el Ministerio de Hacienda. Ya, correcto. El Ministerio de Hacienda los recibió y estuvieron, y ahí ellos llegaron a un acuerdo para después generar la ley. Es decir, primero se hizo este memorando de acuerdo, por decirlo. En el fondo pusieron los márgenes. Exacto. Llegaron a establecer cuáles eran los márgenes de este acuerdo y después, en función de eso, el Ministerio de Hacienda hizo el proyecto de ley, que es el que se tramitó. Cristian, y esto fue el año 2025, si mal no lo recuerdo. Así es. Hoy está vigente esta inscripción, registro, tienen que pasar por Servicio de Impuesto Interno para poder hacer inicio de actividades. ¿Tienen plazo? Se habló mucho de julio. Sí. Tal vez nos escuchen en julio, en agosto o en diciembre, pero hoy ¿se estableció un nuevo plazo o hasta el deadline de julio ya es definitivo? Ya, recientemente, esto es noticia de la semana en la que estamos grabando, ¿cierto? El Servicio de Impuestos Internos amplió el plazo de inscripción, pero lo que hay que entender acá es que el plazo que amplió el servicio es el plazo que tienen las municipalidades para exigir a sus comerciantes que realicen el inicio de actividades. Perfecto. Si tuviéramos que explicar esto como en términos generales, si uno quisiera hacer el paso a paso de un comerciante de feria libre, si partimos de un comerciante que nunca ha realizado su trabajo en feria libre y decidió iba a emprender en la feria libre, su primer paso tendría que ser hacer inicio de actividades, con su inicio de actividades acudir al municipio, pedir un permiso o patente de ferias libres y cuando la municipalidad lo autoriza y informa que ese comerciante es comerciante de feria libre al servicio, el comerciante puede solicitar su inscripción en el registro de comerciantes de ferias libres para aplicar este régimen tributario especial. O sea, si lo llamo un ejemplo gráfico, Pilar es vendedora de naranjas. Perfecto. Y dice, toda la vida vendió naranjas. Y digo, esta ley llegó, tengo que ordenarme. Exacto. Paso 1 debería ser Pilar, es
formalizarse ante el Servicio de Impuestos Internos, que debe tener su propio código para comerciantes de ferias libres. Exactamente, hay 2 códigos específicos para los comerciantes de ferias libres. Después de eso, Pilar dice, ok, ya estoy formalizada, tengo que ir al municipio. Exacto. ¿Qué hace ahí en el municipio en particular? La municipalidad le entrega el permiso o patente. Básicamente le dice, la autoriza para ponerse con un puesto en una feria determinada, en unos días determinados, en un horario determinado. Ya. Hasta ahí aún no es parte o no se adhiere a este nuevo régimen. Exactamente. Si nos quedáramos en ese paso, ¿cierto? Pilar podría comenzar a vender y puede aplicar el régimen general de IVA, el régimen del 19%. O sea, si se queda en este paso, para que quede súper claro para las personas que nos ven, no es que ya está listo el trámite, usted ya tiene el nuevo régimen, está en el régimen general, que sería del 19%. Exactamente. Pilar, para poder vender su naranja y decir, quiero rebajar, ¿qué paso le queda? Ahí lo que le queda es ir de vuelta al Servicio de Impuestos Internos y ingresar una solicitud para inscribirse en el régimen especial de ferias libres. Esta solicitud tiene un formulario súper simplificado, especialmente diseñado para los comerciantes de ferias libres, y la verdad que nosotros hemos podido mirar cómo es el trámite y está súper fácil de hacer, así que ahí con total tranquilidad, sin miedo a hacer esa inscripción. Ya, entonces tenemos el caso de Pilar que siguió el paso a paso, pero vamos a otro ejemplo, no sé, Hernán, que es papero, vende papas, Bien. y dice, yo no quiero hacer inicio de actividades, todavía. Claro. En el fondo, ¿cuál es la situación? El tema de los plazos tiene que ver con lo siguiente, Sebastián. Nos tenemos que posicionar en la realidad actual de la feria. Muchos comerciantes de ferias libres tienen su patente. Claro, Ya que tienen la su municipalidad permiso. les da el permiso para que puedan vender. Y algunos de ellos no tienen su inicio de actividades. ¿Ya? Perfecto. Lo que sucede es, la ley de cumplimiento tributario trae una obligación para las municipalidades y les dice, mire, a todos los comerciantes a los que usted le entrega patente, sean de ferias libres o de cualquier otro rubro, les tiene que exigir inicio de actividades. Perfecto. ¿Ya? Entonces, ¿qué ha ido sucediendo? Que el plazo que tiene la municipalidad para exigir la patente a sus comerciantes es el que se ha ido ampliando. Perfecto. ¿Y por qué se ha ido ampliando? Básicamente para dar más espacio a que los comerciantes regularicen su situación. Ellos tienen patente y deben hacer ahora inicio de actividades. Si no se hubiera ampliado este plazo, posiblemente la municipalidad habría tenido que parar las renovaciones de patente. Perfecto, claro, ese era un dato importante. Y Cristian, ¿y qué pasa con un vendedor que ya tiene inicio de actividades, pero en otro rubro? Ya, perfecto. Esa es algo que también ya está contemplado dentro del mismo proceso de formalización del comerciante de ferias libres, que de hecho ustedes ingresan al portal que diseñó el servicio para este efecto y hay 3 opciones. Una de ellas es precisamente para los comerciantes que tienen inicio de actividad, pero en un giro distinto al del comercio en feria libre. Y en ese caso, el formulario los lleva a abrir un segundo formulario, ¿cierto?, en el que los contribuyentes hacen un cambio de actividad económica y después de eso ya pueden continuar con el trámite de inscripción en el registro de comerciantes de feria libre. Pero Cristian, ese cambio es aumentar, como se dice coloquialmente, el giro, ampliar el giro o cambiarlo por completo. No, la idea es que lo cambien porque para poder acogerse al régimen tributario especial del comercio de ferias libres se requiere que la actividad exclusiva sea el comercio en ferias libres. Entonces, en este caso, si algún vendedor tiene además un almacén, por ejemplo, y está ocupando el mismo RUT, va a tener que con otro RUT, sacar otro RUT para este caso, o no creo que quiera dejar el giro del almacén, digamos. O sea, si él quiere mantener los 2 giros, lo puede hacer. Lo que pasa es que va a tener que aplicar en ambos casos el 19%. Es decir, en la feria tendría que igual emitir boletas por cada una de sus ventas. Ya. ¿Ya? Pero si quiere rebajarse... Pero en el fondo, si quiere hacer la separación, para poder hacerlo tendría que, buscar
una organización distinta para su almacén. Trabajar con un root de empresa, trabajar con el root de la señora, pero perfecto. En el fondo tiene que ser un contribuyente distinto el que opere. Entonces, el almacén. El contribuyente que quiera acogerse a este régimen del 1,5 tiene que tener exclusividad para Feria Libre. Exactamente. Ya, muy bien. Lo otro, hay un plazo definitivo porque ayer lo conversaba con otro especialista y me preguntaban, ya llega diciembre, se acaba el 2026 y ¿qué pasa el 2027? ¿O todavía eso está, veremos en la legislación? Ya. Independiente de lo que pueda hacer el Servicio de Impuestos Internos, que eventualmente podría volver a ampliar el plazo para las municipalidades, lo que tenemos es los contribuyentes que al 31 de diciembre no se hayan inscrito en el régimen tributario especial de ferias libres, tienen que estar entonces aplicando el régimen del 19%. Perfecto. O sea, eso por todo lado les conviene a un comerciante de feria libre que quiera bajar en este régimen más económico para ellos. Es más simple. Ahí cada contribuyente tiene que en el fondo sacar su calculadora, ver sus márgenes y ver cuál de las dos formas de tributación se ajusta más a su negocio. Perfecto. ¿Ya? La idea es que los contribuyentes puedan escoger informados. Y en ese sentido, Cristian, el rol que hacen ustedes en la Defensoría del Contribuyente, ¿cómo ha sido este trabajo en terreno que me consta de tocado liderar, conversando con comerciantes de ferias libres, la recepción de ellos a propósito de esta ley que tal vez en el papel se veía compleja, pero parece que en la práctica no es tan compleja? Mira, para nosotros como equipo de educación, la verdad que ha sido un aprendizaje enorme el trabajar para, en este caso, los contribuyentes comerciantes de ferias libres. Hemos aprendido mucho de poder cumplir nuestra misión, ¿cierto? Simplificando nuestro lenguaje. Nosotros, especialistas, todos nos aprendemos artículos, nos aprendemos conceptos que son difíciles de transmitir y simplificar, pero con los comerciantes de ferias libres hemos podido desarrollar mucho esa habilidad, ¿cierto? Y claro, hemos podido ir mostrando que este sistema, la verdad que es bastante simple de cumplir. De hecho, tiene pocas exigencias, salvo la inscripción. Una vez que el comerciante de ferias libres queda inscrito, después no tiene que cumplir con ninguna otra obligación respecto del IVA. No tiene que presentar declaraciones, no tiene que hacer pagos de PPM, por ejemplo, dependiendo de su régimen, pero el tema es que no va a tener que hacer un cumplimiento mensual y periódico, porque eso queda delegado en el operador del medio de pago. Eso te iba a preguntar, porque finalmente la renta, la operación renta que les va a tocar y todo eso, toda esa información tributaria la entrega finalmente, digamos así bien coloquial, el equipo electrónico, la máquina. Exactamente. El tema de las ventas y la declaración de este 1,5 lo hace la empresa que opera el medio de pago electrónico. ¿Ya? La empresa es la que va a decir, mire, volviendo al caso de Pilar, ¿cierto? Sí. Pilar vendió tanto y el 1,5 de sus ventas es este, y la empresa es la que declara y paga ese 1,5 correspondiente a las ventas de Pilar. Perfecto. ¿Qué pasa en el caso, volviendo un poco atrás, tú lo decías, tiene que ser una máquina electrónica de pago validada por el servicio, pero si yo le pago a mi casero en efectivo, ¿cómo aplica ahí? Ya. Este régimen está pensado, ¿cierto? Funciona en base a que se hagan los pagos mediante el uso de tarjeta. ¿Ya? Ese es el concepto. Ahí se aplica realmente el impuesto. Correcto. Ahora, por otra parte, los comerciantes de ferias libres no pueden negarse a recibir efectivo. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La idea es que el contribuyente tenga disponible su máquina para recibir pagos con tarjeta, pero quien ejerce la opción del tipo de pago es el cliente. ¿Ya? Perfecto. Los que vamos a comprar a la feria somos quienes decidimos la forma de pago. El tema es que cuando pagamos con tarjeta, esa compra va a generar el 1,5% que va a llegar, ¿cierto?, a las arcas fiscales. Ya, muy bien. Y a propósito de la experiencia que ustedes han tenido durante este recorrido ya casi de
La ley se promulgó En mayo del 2025. O sea, ya llevan un año explicando, contando y Así acercando la información. En base a la experiencia, a lo largo de todo Chile. eso que quería preguntarte, en la región metropolitana o en otras regiones las realidades son distintas, porque en algunas ferias en regiones funcionan en recintos que están establecidos por los municipios. Exactamente. A diferencia que en algunas zonas de Santiago, que es en la vía, en la calle. Exacto. La experiencia de ustedes en el terreno, con las necesidades particulares de cada región, ¿cómo lo han vivido? Ya, ahí en el fondo lo que hemos ido viendo es estas distintas realidades de la feria a lo largo de Chile, ¿cierto? Como decías tú, sobre todo, no sé, en lugares más al sur donde tenemos harta lluvia, ¿cierto? O incluso en el norte, que es el caso contrario, ¿cierto? No tenemos lluvia, pero tenemos mucho sol. Las ferias operan generalmente en lugares destinados por la municipalidad al funcionamiento de las ferias. Perfecto, claro. Eso es muy distinto de lo que nosotros tenemos en la región metropolitana, en que las ferias tradicionalmente se toman una calle, ¿cierto? Se cierra la calle y se instalan los comerciantes de la feria libre. Y claro, eso implica que en la relación con la municipalidad, la feria es muy distinta. Ya, correcto. Pero al final lo que importa, ¿cierto?, es que para todos hay una realidad que es la misma, que es cada vez se está masificando más el uso del pago con tarjeta, y esta ley lo que viene a hacer es a simplificar la tributación y capturarla hacia dónde va el medio de pago. Ya, finalmente la realidad se acomoda, la ley se hace para todos, pero se acomoda según la realidad que le ha tocado. ¿Y casos particulares que hayan visto ustedes como equipo de educación a propósito de la explicación a los feriantes, a los comerciantes de ferias libres de esta nueva ley? ¿Han vivido algunas particularidades? Mira, con lo que más nos ha llamado la atención es que en general los dirigentes de las distintas ferias libres son personas que están muy bien informadas, ¿ya? Y que nos han ayudado también, ¿cierto?, a explicar esta ley, a traducir al lenguaje de sus colegas, básicamente, los distintos conceptos de esta normativa tributaria. Pero en general nos hemos encontrado con que son dirigentes muy comprometidos con su propia feria, en el fondo, con su gremio, y que buscan que todos puedan acceder a esta información. Nos hemos encontrado con casos en que los mismos dirigentes son los que ayudan a sus colegas mayores a hacer la inscripción en el registro. Claro, porque además todo esto es digital. Exactamente. Es muy poco lo presencial que se hace. Sí, hay algunas excepciones. Existe la disposición de parte del servicio de recibir a los contribuyentes que se acercan a las oficinas a hacer las inscripciones, pero el trámite está diseñado para hacerlo a través de la página del servicio. ¿Ya? Y claro, y eso genera, ¿cierto?, una dificultad de acceso, sobre todo a los comerciantes de mayor edad. Cristian, y si tuvieras que dar 5 recomendaciones, según lo que saben ustedes como División de Educación, a propósito de esta ley, para los comerciantes que aún están ahí un poco con la duda, ¿será cierto? ¿O esto no va a alcanzar a llegar a diciembre? Desde tu experiencia como abogado tributario. Ya. Lo primero es decir, la obligación de formalizarse y hacer inicio de actividades es pareja y existe para todos, ¿ya? Desde este minuto los contribuyentes ya están obligados a hacer inicio de actividades. Reforzar que el plazo que se amplió es para darle tiempo y espacio a las municipalidades para que todavía puedan renovar permisos y patentes sin exigir el inicio de actividades. Ya, perfecto. Así que hacer inicio de actividades sí o sí, porque de eso depende que les puedan otorgar patentes a los que se están incorporando o renovar las patentes en el futuro, ¿ya? Así que eso como primera recomendación. En relación ya con el régimen tributario especial para los comerciantes de ferias libres, hagan la simulación, tomen un lápiz, tomen un cuaderno, ¿cierto? Y hagan cuánto venden, saquen el número, apliquen el 19%,
calculen el IVA que aparece en las facturas de sus compras. Sabemos que ese es un gran tema para los comerciantes de ferias libres. Existen dificultades serias en algunos casos para obtener facturas. Y eso tienen que meterlo en la juguera, porque en el fondo eso significa que hay una parte del IVA que ellos pagan, ¿cierto? Claro. Que no la pueden descontar en el régimen general. Y luego de hacer ese cálculo, que vean cuánto tienen que pagar en régimen general, hacen la comparación con el 1,5, que es parejo sobre todas las ventas, ¿cierto? Y ahí ellos van a poder decir, mira, ¿cuál es el que me conviene más? Prefiero mantenerlo con el 19 o mejor me cambio y me simplifico la vida acogiéndome al régimen especial de 1,5%. Cristian, ya, pero corrígeme si me equivoco, lo llevamos a números bien simples. Vendo 100. Con el actual régimen, ¿tengo que pagar de impuestos? No es un 19% porque en el fondo uno toma el precio neto, ¿cierto? Y le suma un 19 y ahí llego a los 100, ¿ya? Ya, perfecto. Entonces, en el régimen general sucede eso. Tú tienes una venta por 100, hay una parte que es tu precio, ¿cierto? Lo que tú ganas, y hay un 19% que tú deberías pagar al fisco, declararlo mensualmente en el formulario 29. O sea, de 100, estos serían los 19. Claro, ese 19, y de ese 19 tú puedes descontar, puedes rebajar el IVA que te recargaron a ti o que aparece en tus facturas de compra. De compra de los productos. De la compra de los productos, exactamente. Entonces, en esa operación de suma y resta, tú vas a saber efectivamente cuánto te cuesta a ti el IVA de tus ventas. Pero en el caso del 1,5, o sea, tengo 100. En el caso de los 100, el 1,5 es 1,5, eso significa que tú vas, que además te descuentan por supuesto la comisión que puede cobrar el operador del medio de pago, que en este caso tiene una limitación, es decir, no te pueden cobrar una comisión superior al 2%. Eso quiere decir que si tú vendes 100, el máximo que te van a descontar, sumando el impuesto y la comisión, es de 3,5 pesos. ¿Ya? O sea, de los 100. De los 100. O sea, que querían con claro, más de 95 pesos. Exactamente, exactamente. Así de claro. Ya, eso es importante tenerlo en consideración entonces, Cristian. Y lo último, el llamado que hacen también para las personas que nos vean, ¿cómo pueden contactarlos? ¿Quieren saber más? ¿Necesitan, no sé, una agrupación de ferias libres? Dicen, necesito esta orientación. Quedan pocos meses. ¿Cómo pueden contactarlos? Ya, bueno, a la División de Educación y Acompañamiento, ¿cierto? Nos pueden contactar a través de nuestro correo, que podemos grabar esa parte no, porque la verdad que no sé cómo. No, eso lo vamos a poner nosotros en el GC. Pero sí pueden ingresar a www.dedecom.cl. Exactamente. Nos pueden contactar como división, ¿cierto? A través de nuestra página web. Ahí está nuestro formulario de contacto junto a los demás servicios de la Defensoría, y ahí ustedes pueden solicitar, ¿cierto? Identificarse como dirigente y solicitar una charla de parte de la Defensoría, y nosotros nos ponemos en contacto para poder coordinar esa instancia. Bueno, si también prefieren, en nuestro YouTube, usted puede escribir abajo, somos la feria tanto, también. Y nosotros podemos contactarlos a ustedes en la División de Educación. Cristian, queremos darte las gracias, se nos pasó volando este ratito conversando sobre ferias libres. Y nada, pues, el último llamado que haces tú a los contribuyentes, especialmente a los comerciantes de ferias libres. Sí, tranquilidad, principalmente el llamado es a la tranquilidad. Este sistema lo que viene a hacer es ordenar la tributación de los comerciantes de ferias libres, ¿ya? Así que el llamado es informarse, hacer los trámites con tiempo, ¿cierto? No a matacaballo, pero dentro de los plazos. Y eso, invitarlos a que se suscriban al régimen tributario especial. Y si tienen algún problema o si sienten que están un poco extraviados, dedecom.cl. Exactamente, no, estamos ahí disponibles para atender esas solicitudes. Muy bien, Cristian, queremos darte las gracias, entonces despedimos a Cristian Tauer, abogado tributario, especialista y relator de la División de Educación y Acompañamiento de la Defensoría del Contribuyente. Las puertas de Modo Contribuyente, por supuesto, siempre están abiertas para volver a encontrarnos. Muchas gracias. Modo Contribuyente. Hablemos de impuestos en simple y sin enredos. Bien, volvemos a dar las gracias
a Cristian Amtauer, especialista de la Defensoría del Contribuyente, y a ustedes por estar junto a nosotros. Nos reencontramos próximamente en un próximo capítulo de Modo Contribuyente, un podcast de la Defensoría del Contribuyente. Esto fue Modo Contribuyente, una producción de la Defensoría del Contribuyente. Gracias por acompañarnos en este espacio de conversación sobre educación y derechos tributarios. Nos encontramos en un próximo episodio.